¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan Soy Luis Cabo. entre las Voy a presentar el acto buscando calor? y me lo he escrito para no usar del tiempo innecesariamente, porque la idea es que luego al final quede tiempo para el debate que consideremos entre todos. ¿Dónde está la izquierda?, preguntó incisivo Paco Frutos en el mitin multitudinario en Barcelona contra el golpe separatista del 1 de octubre del 2017. Sin desde luego proponérselo, ese acto coincidió, no obstante, con el centenario de la gran revolución socialista de octubre. Aún con el PP en el gobierno de la nación y con Mariano Rajoy de presidente, Paco osó desvelar en ese discurso la naturaleza racista y reaccionaria del nacionalismo y las complicidades y derivas políticas de cierta izquierda, al tiempo que argumentó la imposibilidad de ser de izquierdas y nacionalista a la vez. Un discurso, el de Paco, que se viralizó y que provocó la histérica reacción del coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y del entonces secretario general del PC, José Luis Centella. Mientras estos dos personajes se esforzaban en descalificarle, en alimentar una suerte de frutofobia, llegando incluso a retirar de la columna que cada mes Paco escribía en Mundo Obrero, buena parte de la militancia madrileña, que muy poco antes habíamos sufrido el zarpazo del populismo con la desfederación en Madrid, es decir, 5.500 afiliados de Izquierda Unida que fueron puestos en la calle. Una buena parte de esa afiliación se identificó con el discurso de Paco, con su trayectoria y sus posiciones políticas. Así nació la plataforma de izquierdas, que se presentó a principios del 2018 en un salón abarrotado de comisiones obreras de Madrid y que yo tengo el honor hoy de representar aquí. Ofrece muy poca discusión el afirmar que nos ha tocado vivir, a los que estamos aquí, un periodo histórico absolutamente excepcional y ojalá que irrepetible. En octubre del 17 se produjo el golpe de Estado, el intento del golpe separatista en Cataluña. Al año siguiente, la corrupción en el PP desembocó en una grave sentencia política conocida como Gürtel, la que a su vez provocó la exitosa moción de censura contra el gobierno de Rajoy. Las elecciones generales del 10 de diciembre siguientes se tradujeron en el primer gobierno de coalición que en este país se había organizado desde la recuperación de la democracia. Inmediatamente después nos invadió la persistente y criminal pandemia. Esta última no hace, entre otras cosas, más que agravar la crisis económica y social que tenía ya su origen anteriormente y que explica en buena medida el ya insostenible coste de la vida. Excepcionales han sido las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Como excepcionales son los fondos de recuperación, que se presentan como un gigantesco maná, sin que, por cierto, nadie se acuerde de hablar en este país de la necesidad de derogar, hay que derogar la modificación del artículo 135 de la Constitución, que Rajoy y Zapatero pactaron a oscuras para priorizar el pago de la deuda al gasto social,
ateniéndose a los criterios de austeridad de la Unión Europea. Hoy que tanto se agita esa fibra sensible, la pandemia reveló un vergonzoso ejemplo de insolidaridad y de nula cooperación entre los pueblos. Los países ricos acapararon para sí las vacunas, al tiempo que impidieron que se socializara las licencias de fabricación. Resultado, en la Unión Europea el 74% estamos vacunados con las diferentes dosis. En África, solo el 12%. O sea, la solidaridad de la Unión Europea y del mundo occidental. A lo largo de este periodo se han celebrado distintas e importantes elecciones de carácter regional, cuyo balance político no es favorable para el gobierno, especialmente para Unidas Podemos. Salvo Cataluña, que se mantuvo, y Madrid, cuyo cabeza de lista, Pablo Iglesias, recuérdenlo, se vio obligado a dimitir. En todas las demás regiones de España, en las otras 15, sin excepción, Unidas Podemos pierde plumas y en algún llamativo caso pierde todo el plumaje, como en Galicia, donde esta federación gallega, dirigida por los diputados Antonio Gómez Reino y una tal Yolanda Díaz, pasó de 14 a 0 diputados. De 14 a 0. Cuando por primera vez los que organizamos este pequeño encuentro oímos hablar a Yolanda Díaz de iniciar un tour nacional por toda España para escuchar a la ciudadanía, nos pareció útil elaborar un balance electoral de todo este periodo. Tengo aquí el resumen del balance. No lo voy a leer para no abusar. El que lo quiera puede dirigirse, puede dar su email a Pascal, que está ahí al fondo, y se lo mandamos. Pero en todos los casos, Izquierda Unida baja menos, insisto, en Cataluña, en Común Podemos, que se mantiene en 8, y en Madrid, que pasó de 8 a 10. Pablo Iglesias, aún con todo, él lo consideró como un fracaso y dimitió. Termino. Quiero señalar como dato relevante de la situación que vivimos en la izquierda la constitución a finales de enero pasado en Cataluña de un partido nuevo de la izquierda que se llama Aires, y cuya presencia aquí con el presidente del Comité Nacional y el secretario de organización y el responsable en Madrid nos honra y saludar y destacamos. Y por si todo lo que he señalado fuera poco, surge el conflicto de Ucrania, que tiene a Ucrania como escenario principal, pero que, como todos sabemos, desborda con mucho sus fronteras. Un conflicto que no es más que una más de las consecuencias, una más, ni la primera ni la única, de las consecuencias de las estrategias agresivas y expansionistas de Estados Unidos y de su OTAN, sobre todo tras la fulgurante desintegración de la URSS. Un conflicto que bien retrata la realidad de una Unión Europea al servicio de la OTAN y que exhibe una reveladora coincidencia estratégica entre la derecha política con todas sus variantes, la llamada izquierda verde y la socialdemocracia europea. Parece que también sirve para satisfacer las ansias de revancha de los fascistas y neonazis de Europa, a los que solo les falta constituir de nuevo la tristemente famosa División Azul. Solo les falta eso. Y ya que mencionamos la División Azul, no es asunto político menor la incorporación de Vox a los gobiernos regionales. No es menor. La crisis del PP parece querer encontrar salida por la derecha. Y por otra parte, la cronificación del guirigay en el gobierno de coalición no hace sino revelar debilidad política, improvisación y mayores niveles de incertidumbre.
Ante todo ello, ante un periodo histórico tan excepcional, la pregunta que valientemente se hizo Paco en público, ¿dónde está la izquierda?, cobra toda su utilidad, su actualidad y su sentido. Para acercarnos a sus posibles respuestas, estamos aquí en un acto autoconvocado y plural, con representantes de distintos colectivos de izquierdas, que aunque dispersos en Madrid, rechazamos y combatimos las derivas políticas que han desfigurado la izquierda que conocimos. Está la compañera Inma López, de la dirección del Partido Feminista de España. Está el compañero Vicente Serrano, que es el secretario de organización de Aires. La compañera Paula Fraga, del colectivo del Jacobino, y el compañero García Rubio, que es el coordinador de lo que se llama Izquierda Necesaria, es decir, el sector que dentro de Izquierda Unida pelea contra la deriva populista. No pueden estar con nosotros dos personas anunciadas. Marisa Castro, a la que ha tenido que salir de viaje porque han descubierto a su hermana un cáncer de pulmón en León y se ha tenido que marchar a visitar a su hermana, y el compañero Javier Couso, que ha tenido que alargar su viaje en Cuba, lo que es una buena noticia porque está teniendo un éxito importante. Está en Cuba dando conferencias sobre la situación en España, sobre la OTAN, y participando en un congreso de periodistas. Él esta misma tarde me ha pedido que os traslade un saludo y que en otra ocasión él podrá estar con nosotros para hablar de estas cosas. Los ponentes tienen cada uno 10 minutos más o menos para exponer sus cosas, lo que consideren, y luego habrá un debate, preguntas y debate hasta las 9:30, 9:30, que es cuando tenemos que dejar esta sala. La primera a intervenir va a ser Emma López. Vale, muchas gracias. Bueno, en principio celebrar esta convocatoria, creo que es interesante que podamos mostrar todavía aquellas ideas, aquellos ideales de que un mundo posible se puede conseguir, de que siga habiendo izquierdas y derechas. Entonces, bueno, pues que la muestra un poco está aquí. Hay gente que hemos empezado hace ya muchísimos años, pero que todavía seguimos en la batalla y esperamos todavía alcanzar el triunfo antes de irnos para otro lado. También agradecer, lógicamente, a todos los que estáis aquí presentes para escucharnos en esta tarde. Como ha dicho el compañero, vengo como representante del Partido Feminista, y un poco de historia, quiero, así a grandes rasgos. Se funda en el año 79 el Partido Feminista, en el año 81 se legaliza, y en la preparación de las tesis se hace un estudio, digamos, de la opresión de las mujeres a lo largo de la historia, y se llega a la conclusión de que esas mujeres que han estado, seguimos de alguna manera estando oprimidas, constituyen también unas mujeres, un grupo que está explotado, y como tal consideramos que las mujeres pasan a ser también una clase social, es decir, una clase social que está explotada por los hombres en ese patriarcado que gobierna por encima de los unos y los otros. ¿Por qué se funda el partido? Pues realmente, por lo que he señalado, es una clase social que debe organizarse, y debe organizarse en un partido político, porque es una clase social que está explotada y que lucha lógicamente por acceder al poder, porque solo desde el poder realmente se puede transformar la sociedad, no solamente para las mujeres, sino, digamos, para las clases que realmente están sufriendo la explotación. También, como partido político,
queremos estar en todos los organismos del gobierno, es decir, en los parlamentos, en todas las agrupaciones, en todas las organizaciones sindicales, porque ahí es de alguna manera donde se hacen las leyes y donde se hacen cumplir las leyes. Porque es absurdo tener leyes como tenemos, por ejemplo, la ley del aborto, que está aprobada en España, y que el 90%, 99% de nuestros ginecólogos de la Seguridad Social son objetores de conciencia. Y las mujeres que quieren abortar tienen que hacer un largo recorrido para terminar en la privada, financiada por la Seguridad Social, pero en la privada. Con lo cual, digamos que la mujer que puede ya ni siquiera pasa por ese calvario, se va directamente a la privada. La segunda pues es la ley del aborto, perdón, la ley de divorcio, donde realmente hay muchas mujeres, supongo que también hombres, porque cuando la pareja se quiere separar no tienen condiciones porque no pueden vivir por separados, porque con los hijos no tienen vivienda, no tienen trabajo, con lo cual es una ley que, bueno, que se puede aplicar solamente en la medida de que tengan una situación resuelta, que realmente la inmensa mayoría de la gente no la tiene resuelta en esas condiciones. Por último, está la ley que de alguna manera tratan de introducir, que es la ley de los vientres de alquiler, donde si bien aquí está prohibida, hay cada año una feria donde las clínicas vienen y la gente que quiere alquilar esos vientres, pues en los grandes hoteles de Madrid, de Barcelona o de la ciudad que elijan en cada momento, pues contratan el servicio de esas mujeres, que suelen ser mujeres pobres, que por una mísera cantidad de dinero prestan su vientre para devolver ese niño a gente que, bueno, pues no puede o quiere o ha esperado mucho tiempo, o bueno, por lo que fuera. Y que en todo este mare magnum de información que nos están hablando, que nos están contando todos los días de Ucrania, de gente que realmente está sufriendo, no cabe ninguna duda, pero para un poco llamar la atención de nuestros instintos, no para que entremos a valorar qué es lo que está ocurriendo, no nos cuentan que hay 2000 niños en las clínicas esperando que sus padres vayan a recogerlos, y sus madres ya se han vuelto a su hogar con sus maridos y sus otros hijos, y esos niños de momento no se sabe de quién son. Eso no nos lo muestran en ningún momento. Y por último, la famosa ley que está en trámite de la ley trans, que ocupa y nos ocupa durante todo este tiempo, que ha dividido también al movimiento feminista. Habéis comprobado que el 8 de marzo había, digamos, 2 o 3 movimientos distintos. Entonces, queremos como partido político ser una alternativa global a la sociedad, es decir, a las mujeres, pero también al resto de la sociedad. Es decir, todos hacer una política para la gente que necesita esa política, para la gente que toda la vida la necesitó, porque sigue habiendo izquierda y derecha, y entonces para esa gente, y sigue habiendo ricos y pobres, y esa gente que de alguna manera necesita caminar hacia el mundo. Queremos dar una alternativa global, no solamente a nivel de las mujeres, y de hecho nuestra presidenta, creo que todos conocéis, Lidia Falcón. No hay ni un solo problema en este país y en el mundo donde ella no trate de salir a la palestra dando su opinión, dando la opinión del Partido Feminista con respecto a las guerras, sean en Libia, sean en Ucrania, sean en Yugoslavia, sean donde sean. No solamente eso, sino todos los problemas que hay, las leyes que se aprueban, las que no se aprueban, las que se cumplen, las que no se cumplen. Quiere decirse que cada día, de alguna manera, el Partido Feminista está o trata de estar en el momento actual resolviendo, digamos, los problemas que hay en ese momento en la medida que se puede. Como he dicho, nuestro partido se define como marxista-feminista porque consideramos que es la única forma, que corresponde a un país democrático, como supuestamente es el nuestro, es una república. Y dadas las características, las diferencias nacionales que tiene nuestro país, el Partido Feminista lucha por una república federal en España. Después, digamos que nos consideramos, digamos, una democracia feminista. Con eso queremos, como consta en nuestros postulados,
una democracia para la mujer y para las clases populares. Nuestra política de alianzas será realmente con todos los grupos y con todos los movimientos que nos ayuden a conseguir nuestro triunfo, siempre y cuando ahí no renunciemos a ninguno de nuestros postulados que están recogidos tanto en los estatutos de nuestro partido como en nuestros principios. Y por último, estamos en contra de la OTAN. Hemos votado en su momento, hemos hecho campaña contra la OTAN, hemos votado no a la OTAN. Hemos estado pidiendo salirnos de la OTAN, seguimos pidiendo salirnos de la OTAN y estamos pidiendo que el próximo encuentro que está programado para celebrarse en Madrid, que no se llegue a celebrar porque pensamos que no hacemos nada dentro de la OTAN y que todo lo que estamos aportando, pues que realmente nuestro país, nuestra gente lo necesita. Y hablando lógicamente de la OTAN, pues estamos en la guerra de Ucrania, que señalaba al principio el compañero, y que como partido estamos en contra de todas las guerras porque nadie merece morir y ningún país merece ser destrozado. Pero sí que conviene esclarecer y aclarar por qué se dan las guerras, qué quieren conseguir con esas guerras, quién está detrás de todas esas guerras, que de una vez por todas finalice el secuestro que tiene la verdad en la información que se está facilitando, yo supongo que en todos los países, pero el nuestro fundamentalmente, con esa información parcializada, con esa información interesada y sobre todo apelando exclusivamente a los instintos de los ciudadanos, con ese victimismo de que pobres, no estamos hablando realmente de quién se va a enriquecer, de por qué estamos, digamos, quitando dinero de partidas que son importantes y necesarias y estamos enviando armas nosotros a Ucrania, como si realmente nosotros fuésemos un país importante como para estar ahí en primera línea enviando armas y saliendo además los primeros a enviarlas y restándolo lógicamente de problemas que son necesarios resolver en nuestro país. Bueno, creo que a grosso modo he hecho un poco la exposición de lo que es el partido y de cuáles son nuestras intenciones y de cuáles son nuestros objetivos. Quedo a vuestra disposición cuando finalice para cualquier duda que tengáis poder aclarar. Gracias. Bueno, pues soy Vicente Serrano, vivo en Barcelona, soy natural de un pueblecito de Cáceres y llevo desde los 8 años en Barcelona. Y bueno, pues después de una historia muy larga, nos hemos encontrado formando un nuevo partido. Y bueno, yo quiero presentaros un poquito ese partido, intentaría ser breve para no alargarme demasiado. Si me paso los 10 minutos me dais un toque, así os lo agradecería, porque a veces me enrollo y se me va. Entonces, voy a utilizar, en vez de utilizar la ponencia política aprobada en el Congreso el 29 de enero de este año, que es un poco larga, tediosa y por tanto no para explicarla aquí, voy a utilizar y a remarcar algunas ideas de la declaración de intenciones que elaboramos a principios del año pasado. En enero fue cuando empezamos a reunirnos. Esta declaración de intenciones se elaboró durante esos 2-3 meses primeros de año y el 14 de abril del año pasado la presentamos en público. Voy a hacer referencia a algunas de las cosas que decíamos en aquella declaración de intenciones. Decíamos que en el tablero político, no solo de Cataluña, sino también de España, había una casilla vacía. Entendíamos que esa casilla la debía ocupar una organización política de izquierda que tenga la justicia social como su objetivo central prioritario y no esté en absoluto contaminada por el virus disgregador del nacionalismo. Y hablábamos de una serie de ideas básicas, 5 concretamente, que era la defensa a ultranza de los derechos civiles, económicos y sociales, sin discriminación de ninguna clase,
la solidaridad interterritorial que garantice la igualdad de derechos de todos los españoles sin privilegios asociados al lugar de nacimiento o de residencia. Y que como garantía de esa solidaridad hacer que sectores básicos como justicia, educación, sanidad, fiscalidad y en servicios fundamentales de carácter estratégico como el suministro energético, muy actual hoy, que claro, ya lo decíamos el año pasado, aunque lo pensásemos antes, pero ya lo decíamos el año pasado, suministro de agua, etcétera, sea la Administración Central del Estado quien tenga la última palabra. Y una política económica superadora de la falsa dicotomía entre crecimiento y reparto del pastel, por decirlo de alguna manera, centrándonos en la reducción de las desigualdades sociales. Y respecto, es decir, ya hacíamos una llamada también al respeto y la defensa de la diversidad cultural existente en España en cada una de sus regiones, impidiendo, remarcamos, impidiendo que esa diversidad se convierta en absoluto es decir, que esa diversidad sea un obstáculo para la salvaguarda y promoción del patrimonio cultural común. Esas serían las 5 ideas que nos marcábamos de inicio. Luego hablábamos a nivel nacional de que las políticas económicas y sociales de los distintos gobiernos del PSOE y de la actual coalición con Unidas Podemos han generado en sus inicios más expectativas de las que finalmente se han materializado. Que el PSOE ha sido artífice fundamental en la desindustrialización de España y en la privatización de sectores estratégicos y de la antisocial reforma del artículo 135 de la Constitución que aludía antes el compañero Luis. Que el ingreso mínimo vital no ha resuelto para nada la pobreza ni la pobreza extrema que sufren importantes capas de población. Que la respuesta a la pandemia del COVID no puede considerarse un éxito, más bien un fracaso y una sumisión a intereses de farmacéuticas internacionales. Y que la actual coalición de gobiernos actúa más pensando en cerrar el paso a la oposición que en desarrollar políticas propias, con lo cual incluso le está dando argumentos a esa oposición. Otra cosa es que esa oposición también le falta bastante sentido de Estado. En el ámbito autonómico y regional, lo que llamamos nacionalidades históricas se diferencia poco del resto de la sociedad española. Entendemos que eso es una argucia precisamente de esas nacionalidades para hablar de diferencias y de derechos diferenciados. Es decir, que los españoles pueden que hayan peculiaridades en cada sitio, pero básicamente tenemos una sociedad con los mismos problemas en todos los sitios. Y que si el franquismo dejó culturalmente un terreno con muchos desequilibrios, los herederos que no apoyaron la Segunda República son los que luego, yendo de victimistas, tienen el poder. La Segunda República, lucharon contra la Segunda República, sobre todo en Cataluña, y luego fueron tan felices con el franquismo, son ahora los que detentan el poder en Cataluña. Aunque vayan ahora de antifranquistas, pero está claro que Esquerra Republicana, Convergencia, muchos de los alcaldes de la época franquista fueron alcaldes en la época democrática y sobre eso han consolidado su poder actual, el nacionalismo. Lo podemos decir tanto del PNV que de Bildu, incluso lo podríamos decir de gente de PSC y de Iniciativa y de Esquerra. Por mucho que estos de izquierda dijeran que estaban defendiendo los intereses de las clases subalternas. Yo siempre, y esto ya es una aportación mía, he dicho que el nacionalismo ha sido tan inteligente que se ha embebido, ha hecho entrismo en todas las organizaciones políticas, a derecha e izquierda, para asegurarse siempre el poder. Es decir, eso han sido inteligentísimos, se han metido hasta en los clubes de petancas, por decirlo de alguna manera. Se han metido en todos lados para ir consiguiendo hacerse con el control de la sociedad. Lo han hecho perfectamente. Y el resultado es el que tenemos. Es decir, que la recuperación de las administraciones, la Generalitat republicana, solo ha servido para desplazar los desequilibrios, pero no para resolverlos, ¿vale?
Y ahora en Cataluña la lengua mayoritaria entre los ciudadanos, es decir, el español, el castellano, es la que tiene problemas. Recordando siempre, siempre, que los derechos no son de las lenguas, los derechos son de las personas, ¿vale? Y la situación que tenemos de estratificación social en no lingüística se ha consolidado. Es decir, la clase obrera en Cataluña habla básicamente español. Ese es un elemento muy distintivo. Es terrible que las organizaciones políticas y sindicales de clase que se definen como de izquierdas, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, UGT, Comisiones, en lugar de centrarse en la defensa de los sectores sociales y económicamente más desfavorecidos, se han dedicado a dar marchamo de progresismo a todas las reivindicaciones nacionales de las oligarquías locales. Privilegiar el uso de la lengua en el ámbito regional de la enseñanza, que no es privilegiarla, es ponerla como exclusiva, es hacerla exclusiva. Y en las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas, arrinconando, como decía, la lengua común. O defender regímenes económicos privilegiados para los territorios ricos, como son los fueros, los fueros o el cupo vasco y navarro, ¿vale? Es decir, que creemos que necesitamos una izquierda, en aquel momento le llamábamos no nacionalista, porque los que llevamos ya varios lustros denunciando esa constante deriva de los partidos llamados de izquierda, así como de los sindicatos, creemos llegada la hora de impulsar una urbanización amplia, no sectaria, de ámbito español, que recoja lo mejor de la tradición socialista, tanto en su versión socialdemócrata como en la comunista, con un programa realista, pero ambicioso, de mejora social, anclado en los 5 puntos señalados al principio. Sin por ello considerar meros enemigos a los partidos que hoy, aunque de manera inconsecuente, se autodenominan de izquierdas, con la modestia de saber que nadie tiene el monopolio de la verdad, pero con la firme voluntad de acercarnos siempre lo más posible a él. Sobre el derecho a autodeterminación tenemos claro que no existe ese tal derecho en España. Defendemos el derecho a autodeterminación de los pueblos colonizados, léase Palestina, léase Sahara, pero no entendemos que aquí eso es un privilegio travestido de derecho de secesión, que lo único que va a generar es una fractura de la unidad de justicia, decisión conjunta y redistribución que debe ser la comunidad política, y bloquea cualquier posibilidad de transformación social en el sentido igualitario. La enseñanza, sí, pues voy a intentar ser más breve, voy a saltar esto que es, gracias, porque es que me enrollo como una persiana. Saltando ya todo esto, sí que es cierto que ahora nos encontramos en una situación sobrevenida, que es la de Ucrania, pero que está imbricada en un conflicto mucho más largo, más complejo, que es un conflicto geopolítico, previo y no resuelto, en todo caso mal resuelto. Y ahí lo que está en juego es la seguridad de Europa, la seguridad en Europa. Cuando cae la URSS, desaparece el Pacto de Varsovia, la OTAN no desaparece, debería de haber desaparecido. Sin embargo, además de incumple sus compromisos de no ampliación, con lo cual está creciendo la OTAN y Ucrania es el último eslabón de ese crecimiento. El tema del Donbass es una víctima de esa situación desde 2014, es una situación que nos viene precedida por el tema del Maidán, de la supuesta revolución, que hay que poner entre comillas lo de revolución, más bien involución, y digamos serían las primeras víctimas del conflicto de Ucrania. También hay otras víctimas, es cierto, hay que hablar de víctimas civiles en Ucrania actualmente, de una población ucraniana que seguramente no tiene o no son conscientes de lo que su gobierno les ha llevado. Su gobierno, Europa y Estados Unidos. Y hay una tercera víctima que hay que empezar a ver, que es Europa, el concepto de Europa. Estados Unidos necesita evitar que la Unión Europea y Rusia se entiendan. Eso sería una pérdida de su potencia, de su capacidad de dominio mundial, y
y eso para él tiene que evitar que se genere un entendimiento que pueda generar un ámbito de seguridad y de comercio en Europa, porque no olvidemos, no nos engañemos, Rusia no es un país ni socialista, ni socializante, ni nada por el estilo. Es un sistema capitalista puro. Lo que pasa es que hay dos grandes ejes económicos que se están enfrentando en este momento. Con lo cual nos retrotrae que a lo mejor cuando hablábamos de la Guerra Fría no era tan un hecho ideológico, sino un hecho de dominio político mundial. Y ahí estamos, en ese momento, y que es Europa la que va a pagar las consecuencias más graves de este conflicto. El dólar se mantiene en su valor, mientras el euro se está hundiendo, claramente. ¿Vale? Esta guerra, los grandes beneficiarios van a ser Estados Unidos. Venta de armas, que es el motor económico de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y venta de gas y petróleo a Europa, ya que se nos corta el grifo de Rusia. Y además más caro. El argumento ruso de pedir la neutralidad de Ucrania, yo creo que es un argumento totalmente razonable. Es como cuando quiso poner los misiles Rusia, la URSS, en Cuba, a que se lió. Pues estamos en la misma situación. Por tanto, todos aquellos que piensan que solo es una invasión de un loco, pues a lo mejor resulta que tendrían que reflexionar que es algo más complejo. A nadie le gusta la guerra, yo creo que todos estamos en contra de la guerra. Quisiéramos que esta guerra acabase pronto, pero no va a ser fácil. Propuestas. Vamos a ir a propuestas porque creo que debe acabar. Hay que parar la guerra, pero para parar la guerra Rusia tiene que obtener esa declaración de neutralidad de Ucrania. Es lógico. ¿Cómo se soluciona el tema del Donbass? Pues va a depender de las negociaciones. Ahora nosotros ponemos a elucubrar, pues a lo mejor no somos capaces de ver. Hay que apostar por una seguridad europea liberada de la tutela de Estados Unidos. Hay que abogar por la desaparición de la OTAN. Ya no es solo OTAN, no bases fuera, hay que abogar por la desaparición de la OTAN. Hay que eliminar las bases extranjeras en los territorios nacionales. En este caso estamos hablando de que desaparezcan las bases extranjeras de Estados Unidos en España. Y habría que proponer la eliminación de armas nucleares en territorio europeo. Es decir, que suscriban todos el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el Tratado de No Proliferación. Y ya, para acabar, algo que tiene que ver con lo que nos reúne aquí hoy. Propuestas para caminar a una reconstrucción de la izquierda. Es decir, tenemos que ir hacia crear una izquierda real, no testimonial, que sea una fuerza real, y hay que consolidar esa construcción. Para ello, nosotros desde AIRE ya nos hemos puesto en marcha, cada uno tiene su ritmo, no podemos decir a todo el mundo que vaya al mismo ritmo que nosotros. Yo creo que aquí hay representadas varios colectivos. Estos colectivos yo creo que tienen que consolidarse políticamente y organizativamente en una alternativa. No necesariamente hay que entrar en aires, entendemos que cada uno tiene que tener su propia vía, con miras a un encuentro de esa izquierda, de esa capacidad de izquierda. No sabemos el final cómo se pueda llamar o cómo se denomine, o si será una coalición o un gran partido, no lo sabemos. Lo que queremos es que hay que apostar por consolidarnos y que ese trabajo tiene que estar muy ligado a la realidad política que vivimos y muy ligado a movimientos sociales, con voz propia, pero ligado a los movimientos sociales, pero cada uno con su voz dentro de esos movimientos. Finalmente habría que ir a aquello que se llamaba los estados generales de la izquierda. Sería tal vez el fin de ese encuentro. Y nada más, en todo caso en el debate podremos ir abundando con nosotros. Gracias. De esta invitación, de estar aquí con vosotras. Bueno, yo tengo que decir que me preocupa de verdad la situación de la izquierda española. Pero desde hace aquí un tiempo ya no solo me está preocupando cómo está la autoidentificada izquierda institucional, sino también cómo está la izquierda no institucional, es decir, cómo estamos nosotros y nosotras, las que estamos aquí. ¿Por qué? Porque quienes desde plataformas, partidos políticos en representación parlamentaria u organizaciones varias estamos denunciando
que quienes se tendrían que estar dedicando a implementar políticas en favor de la clase trabajadora, porque en lugar de hacer eso está perdido en causas identitarias varias, a mí me preocupa que nosotras no podamos, o sea, tú ahora al final del discurso hablabas de no sé cuál será esa forma final, pues para tratar de hacer algo alternativo a lo que hay institucionalmente. Yo tampoco lo sé. Lo que sé es que desde luego tenemos que encontrar puntos de consenso para que toda esta izquierda no institucional, que estamos fuera de lo culturalmente hegemónico, fuera de todo eso, o sea, podamos construir algo más allá de hacer estos encuentros entre nosotros y entre nosotras y hablar, o sea, porque lo que hay con la izquierda institucional ya lo sabemos, o sea, todas aquí, o sea, probablemente todo lo que os pueda contar llevamos yo, o sea, soy muy joven y con todo lo joven que soy yo llevo muchos años diciendo perdonadme la expresión, pero toda la basura que hay dentro de la izquierda institucional, las renuncias constantes que han hecho hacia la clase trabajadora, hacia el feminismo, o sea, un gobierno, por ejemplo, que se dice progresista, el más progresista de la historia y que sin embargo hace pretendidas reformas laborales con la patronal y que además han venido a institucionalizar definitivamente y asegurar y blindar las reformas liberales del PP. Eso, por ejemplo, ya lo sabemos quienes estamos aquí. Entonces, tenemos que llegar a un punto de organización, de salir de redes, de salir de estos encuentros para decir, hay que hacer algo más. O sea, porque esa crítica legítima, absoluta, por la que tenemos tantas críticas, por las que estamos señalados mediáticamente, o sea, que todo eso ya lo sabemos. Entonces, llega un punto de decir, ¿qué hacemos con esta crítica? ¿Cómo la articulamos? ¿Cómo la sacamos fuera de nuestros espacios? Tenemos que trascender estos espacios, ¿no? O sea, porque es lo que decía, institucionalmente sabemos lo que tenemos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, eso de lo que hay dentro de este gobierno que se dice el más progresista de la historia, con esa coalición que se suponía tan progresista en favor de la clase trabajadora, vemos que es la perpetuación de las políticas neoliberales, eso sí, vestidas de progresismo, travestidas de diversidad, travestidas de todo esto que nos están vendiendo, ¿no? O sea, díganmelo a mí, como por ejemplo, como feminista y como yo además de parte del Jacobino, formo parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y llevamos mucho tiempo trabajando contra estas leyes de identidad de género, contra estas leyes de autodeterminación del sexo, que también, una vez más, revestidas de diversidad, revestidas de derechos en favor de las personas transexuales y todas estas cuestiones que nos están contando, en realidad traen una reacción patriarcal y una reacción neoliberal tremenda, ¿no? O sea, porque son leyes que son absolutamente contrarias y que vulneran los derechos de las mujeres y que vulneran los derechos de los niños y de la infancia, ¿no? O, por ejemplo, tenemos una ministra de Igualdad que se dice, y ahora me voy a centrar más en el feminismo, pero es que esto que estoy contando en feminismo es totalmente extensible a lo que ha pasado con el movimiento obrero español, ¿no? Centrándome ahora con el feminismo, tenemos una ministra, por ejemplo, de Igualdad, que nos habla de prostitución, nos habla de que ella es abolicionista de la prostitución, que está en contra de esta explotación sexual de las mujeres, pero que sin embargo es un debate que no toca. Siempre las reivindicaciones de las mujeres, las reivindicaciones de la clase trabajadora nunca tocan. O sea, siempre es algo como que divide a la lucha obrera, divide a la lucha feminista, no divide defender nuestros principios. Es que tenemos una izquierda absolutamente echada al monte, que está sustituyendo las clásicas vindicaciones de la izquierda, como son la universalización o como es la universalidad, por el multiculturalismo. Están sustituyendo la igualdad radical entre ciudadanos y la igualdad radical entre territorios, pues por ejemplo por la diversidad. O sea, entonces tenemos que confrontar todo eso con una opción política real que se salga de estos debates de la trampa de la diversidad, de la trampa de las reacciones que vienen detrás de estos escondrijos y de estos disfraces, porque todo eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer, creo que es manifestar la ruptura en la calle, manifestar como izquierda no institucional, como izquierda social,
totalmente diferente a esa izquierda mediática, hegemónica, que está... O sea, yo soy un ejemplo de ello. Lidia Falcón, la presidenta del Partido Feminista Español, es ejemplo de ella. A nosotros nos han echado de todos los sitios progresistas. Yo soy una mujer marxista, yo soy una mujer socialista, yo soy una mujer feminista, que cree en la igualdad entre sexos, que cree en la intervención de la economía, en la planificación central. Y sin embargo yo... Y muchísimas mujeres como Lidia o como tantísimas personas, hombres y mujeres socialistas feministas, se les están llamando rojipardos, fascistas, neorrancios, o sea, toda una serie de hombres de paja que al final no explican nada, pero lo único que hacen es tratar de silenciarnos, ¿no? Pues todo esto lo tenemos que articular en una opción política real que salga de la calle y sobre todo eso, manifestar esta ruptura en la calle con todos aquellos que nos están señalando como lo que no somos, como todos aquellos que nos están tratando de silenciar y tratando de echar del debate público porque efectivamente saben que traemos opciones de transformación social. Ya sabemos, por ejemplo, que hay con la izquierda institucional y parte de la mediática cuando hablamos de temas nacionalismos, ¿no? Como acabas de explicar tú, o sea, cuál es su peor enfermedad, ¿no? Ese odio a España. Sabemos que quienes son incapaces de pronunciar el nombre de su propio país pretenden convencernos de que tienen proyecto político para España. Y sabemos también que hay muy poco proyecto y muy poco horizonte socialista quienes quieran desintegrar la nación política para convertirla en un conglomerado de mini naciones diluidas en repúblicas federales o una Europa de las regiones, ¿no? Sabemos además que tenemos que defender la igualdad radical entre territorios, el no levantamiento de fronteras en contra de ciudadanos, la eliminación de privilegios y la erradicación de la desigualdad territorial y ciudadana. Que las ideas nacionalistas, supremacistas, insolidarias y excluyentes nada tienen que ver con la izquierda, mucho menos con la tradición marxista. Y esto, como decía, hay que manifestarlo en la calle. Ahora bien, para manifestar esa ruptura debemos de hacerlo, y ahí, perdonen que ponga de ejemplo al movimiento feminista, pero creo que debemos copiar lo que hemos hecho desde el movimiento feminista, ¿no? O sea, porque daos cuenta que nosotros no tenemos fuerza institucional. Nosotros no tenemos fuerza mediática, nosotras no tenemos todos los recursos que desde instituciones se pueden tener para hacer converger en la calle la cantidad de gente que se puede llevar desde el Ministerio de Igualdad. De hecho, se vieron asfixiadas por la crítica que estamos haciendo desde el movimiento feminista, socialista, marxista, en el sentido de que han intentado reconvertir el 8M incluso en la causa contra la guerra, que tampoco se puede estar en misa replicando porque van de causa contra la guerra, pero luego están enviando armas a Ucrania. Entonces, es bastante paradigmático de la esquizofrenia política que tienen. Pero bueno, más allá de eso, y sin embargo, sin esa fuerza institucional, sin esa fuerza económica, sin esa fuerza mediática pudimos y estamos combatiendo y llevamos, cuando empezamos por ejemplo a hacer la crítica a las leyes trans, a la crítica a las políticas identitarias, éramos 4, pero 4 literales. Ahí estaba Lidia Falcón, que se llevó una denuncia por delito de odio, ahí estamos, nosotras mujeres jóvenes que venimos detrás, que nos falta que nos den un par de hostias ya para acabar con el tema que están, con todo lo que están haciendo, y denunciándonos, acosándonos, amenazándonos, pero supimos organizarnos y decir, el movimiento feminista español ahora mismo en España es lo único que queda en pie, que está haciendo frente a las políticas neoliberales y a las políticas antifeministas y contra la clase trabajadora. Entonces hay que defenderlo con uñas y dientes. Yo quiero un movimiento obrero fuerte que pueda combatir todo esto, pero es que está desaparecido y hay que ser realistas. Estamos totalmente diezmados. Entonces yo creo que como feminista, como socialista, debemos defender ese posicionamiento de clase dentro del movimiento feminista, que tenemos que proteger el movimiento feminista como último bastión que está haciendo frente a esas políticas neoliberales y sobre todo que ese movimiento feminista sea capaz
de manifestar esa ruptura de parte de la izquierda social, que no tiene nada que ver con la izquierda institucional, que está haciendo tanto daño a los intereses de la clase trabajadora. Entonces, bueno, más allá de todo esto, o sea, porque todo esto, o sea, estoy segura de que quienes estamos aquí estamos lo suficientemente concienciados y politizados para saber todo esto que acabo de decir. Sabéis que Irene Montero, pues no sabe ni por dónde le viene el aire. Sabéis que Yolanda Díaz habla de reforma laboral y no es una reforma, sino la institucionalización de las políticas liberales y de las reformas laborales del PP que hacen daño. Sabemos que tenemos una izquierda institucional totalmente arrodillada ante los nacionalismos fragmentarios que además van en contra de los intereses de la clase trabajadora. O sea, todo esto lo sabemos. Entonces, yo lo que llevo observando de aquí a un tiempo, y además lo he visto muy manifestado, y no es fácil decir esto, o sea, y verdaderamente incluso me duele, porque lo he vivido en ciertos aspectos en el feminismo, y ahora lo estoy viendo también con camaradas, con compañeros dentro del comunismo, del socialismo en general, ¿no? Y yo veo, noto, por ejemplo, con el debate de Ucrania y Rusia, los términos del debate, ¿no? O sea, cómo en cuanto, o sea, que no podemos defender las ideas en bloque. No podemos decir, bueno, como tenemos que estar en contra de la otra, de la OTAN, porque obviamente hay que estar, porque obviamente, como tú muy bien has manifestado, o sea, la OTAN es indefendible en el sentido de que, bueno, de que es el brazo armado de un imperialismo, bueno, pues que quiere llevar su ideario político-cultural a otros países y lo hace a través de eso. Pero no por estar en contra de la OTAN yo voy a legitimar ni a justificar ni siquiera sí contextualizar, porque obviamente hay que contextualizar lo que ha pasado, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero el hecho de decir esto, el hecho de decir, joder, hay matices, no me puede llevar a que compañeros, compañeras, camaradas, te llamen otanista por decir hay que condenar sin ambajes la entrada de Rusia en Ucrania, y otra gente de los otros lados que, vamos, poco menos te ponen que de satánica pro Putin por decir que a la misma vez que condeno lo que ha hecho Putin, que debemos explicar y contextualizar lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, porque Putin no se levantó un día y dijo, oh, tengo el día torcido y invadir Ucrania. ¿Sabes? No se puede. Además es que esa psicologización que hacen del conflicto es patética, ridícula. O sea, no se puede, no sé, no hay guerra, no hay absolutamente casi ningún fenómeno político resiste a una contextualización y una explicación tan barata, ¿no? O sea, hay que buscar eso, pues el contexto, la fundamentación, qué es lo que ha pasado, pero la contextualización y el ser críticos con la OTAN, como hemos sido siempre y como lo vamos a seguir siendo, no nos puede tampoco llevar a posturas que relativicen, por ejemplo, por poneros un ejemplo concreto, con lo de los ucronazis. Yo es un término y algo con lo que no me siento nada cómoda, o sea, porque evidentemente, claro que hay nazismo dentro de Ucrania, vamos, a todas luces, lo estamos viendo, sobre todo por medios alternativos y medios de esos que han sido prohibidos, que por supuesto mi crítica más absoluta a la prohibición, por ejemplo, de que no se deje en Europa pues difundir RT, Sputnik, o sea, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que hay eso, pues dentro de instituciones ucranianas, pues elementos neonazis, absolutamente reaccionarios, muy bien. Pero ¿de verdad vamos a hablar de ucronazismo? ¿De verdad vamos a poner encima de toda una población que son los primeros que están padeciendo esos elementos reaccionarios y nazis, que los están diezmando primero a ellos? Vamos a hablar de ucronazismo, o sea, me parece tan peligroso la rusofobia como la ucronofobia. Entonces yo, como marxista, por ejemplo, digo que no hay análisis materialista, ni hay análisis socialista
que resista justificar ninguna invasión imperialista. Y me podéis hablar de grados de imperialismo si queréis. No es lo mismo Estados Unidos, no es lo mismo que Rusia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer recuento de invasiones? ¿Qué estamos esperando a que Rusia invada tanto como Estados Unidos para decir que Rusia es tan mala como Estados Unidos? ¿A qué estamos esperando? O estamos ahora pensando que Rusia vamos, me estoy pensando en Couso, porque si estuviera aquí Couso ya estaría discutiendo un montón con él, porque claro, porque yo entiendo no las justificaciones, pero entiendo la contextualización, entiendo la pretextualización si se quiere, pero joder, no podemos perder el norte y no podemos perder algo tan básico y tan central como que lo que es injusto siempre, venga de donde venga y hacia donde venga, y lo que hace daño siempre. Entonces, y no creo que sea ni pensamiento Alicia, ni una cosa pacifista. A mí no me veréis con proclamas, no son fundamentadas en razonamientos previos, ¿no? Pero creo que es necesario decirlo, y además yo estoy particularmente, no sé si llamarle dolida o con este tipo, o sea, es como que estamos en la teoría de la sospecha entre propios compañeros. En cuanto tratas de meter el matiz, desde el Jacobino, por ejemplo, se hizo un análisis y se hizo un documento que yo creo que fue bueno en el sentido de crítica absoluta al régimen ucraniano y al gobierno ucraniano por los 8 años de guerra en el Donbass, 14.000 muertos, o sea, eso es, vamos, un hecho, y a la misma vez crítica al otro. Bueno, pues las acusaciones de equidistancia, nosotros creemos que estamos haciendo un análisis marxista, un análisis dialéctico y un análisis racionalista, y eso no significa bajo ningún concepto renunciar a ningún principio. Y lo que no se puede hacer es que si todos aquí, comunistas, socialdemócratas, más o menos feministas, pero que tenemos 4 o 5 puntos programáticos, 4 o 5 ideas claras, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es, por el matiz, distanciarnos. Y por el matiz tratar de enemigos y estar con la jodida teoría de la sospecha contra todo lo que nos rodea. O sea, es que somos conscientes de lo que tenemos enfrente, que tenemos un aparataje neoliberal enfrente, que lo aplasta todo, que ayer mismo en un representante de la Comunidad de Madrid, absolutamente impresentable, estaba diciendo ¿dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? O sea, eso es lo que tenemos enfrente. Eso es lo que tenemos enfrente. Entonces, no podemos distanciarnos por el matiz, porque además, aparte de que eso es lo que tenemos enfrente y tenemos que ser capaces de articular políticas que vayan en contra de eso, es que estamos enfrentando perder lo que significa conceptual y materialmente la izquierda. Eso lo explica muy bien Félix Ovejero cuando dice, oye, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que basta ya con esta izquierda, con la deriva reaccionaria, la izquierda totalmente perdida en caminos identitarios, en caminos de la diversidad, de todas las diversidades, la sexual, la cultural, tal y cual, y todo menos defender la igualdad, ¿no? Pero es que el problema es que si estos siguen en instituciones, si estos siguen siendo culturalmente lo hegemónico, y lo sabemos quienes estamos tratando de enfrentarlos también desde columnas, desde medios de conexión, desde redes, desde charlas como esta, que llevamos unas hostias que no sé ni cómo nos levantamos, porque es toda eso, es toda ese aparataje cultural neoliberal, bueno, pues que nos está tratando de aplastar, ¿no? O sea, como alternativa a todo eso. Entonces, en lo que ellos tratan de aplastarnos y en lo que nosotros tenemos que tratar de hacer esa conformación de un proyecto político, no nos podemos perder entre nosotros en el matiz, no nos podemos perder entre nosotros, sí, voy cortando, sí. No nos podemos perder entre nosotros y entre nosotras, entre caminos que no llevan a ningún lado más que a la marginalidad política. Entonces, pues, simplemente con esto, que no suene esto a echar la bronca a nadie, simplemente centrémonos, vayamos para adelante y que si queremos ir en contra de la izquierda institucional, tenemos que ser muy fuertes, estar muy unidos y unidas y tirar hacia adelante. Bravo.
Buenas tardes, noches ya a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en unos momentos en los que no es muy frecuente participar en actos ni organizar actos como estos. Y yo le agradezco a la organización, a los compañeros que lo han hecho, porque además ya veníamos hablando desde hace tiempo de lo de los estados generales y bueno, pues es una manera, aunque luego he leído que estados generales, que fue una cosa que inventaron la Revolución Francesa, más bien lo hicieron los de la derecha que los de la izquierda. Por cierto, los jacobinos también, pero no vamos. No me diréis más. No voy a introducir ese matiz. Bueno, mi objetivo principal sería explicar, dentro del tiempo que tenemos, muy brevemente, hacer un diagnóstico sencillo, breve, de cómo está la izquierda y hacer algunas propuestas para ver si podemos empezar a trabajar para salir de la situación. Nuestro colectivo es un colectivo que tiene de vida 8 años aproximadamente y que surgió como contrapropuesta a la pretensión en Izquierda Unida de transformar la unidad de la izquierda en un proceso de convergencia política y organizativa entre dos fuerzas que no tenían ninguna vinculación ideológica. Es decir, Podemos, si vosotros miráis Vista Alegre 1 y Vista Alegre 2, no tiene absolutamente nada que ver con un modelo de pensamiento marxista, ni siquiera socialista, y por lo tanto es difícil que se pueda hacer una unidad política y orgánica entre dos fuerzas como el Partido Comunista, Izquierda Unida y Podemos. Y eso ha sido la causa fundamental de que el electorado no lo haya entendido, en la política no se haya coincidido y el retroceso político y electoral haya sido clarísimo desde que empezó Unidas Podemos a funcionar, ¿no? Entonces, nuestro colectivo en la última asamblea obtuvo 1.580 votos de las personas que votaron, lo cual era el 21%, porque una de las características de la izquierda, y ya entro en el diagnóstico, es la desafección. Es decir, votan en organizaciones como la nuestra escasamente el 25, el 30% de los que están afiliados. Participan en las reuniones muchísimo menos, el 5, el 8%. Esta es la situación. Si hablamos de lo que se ha definido aquí como la izquierda no institucional, pues las situaciones también, reconozcámoslo, hagamos un análisis autocrítico de poca presencia. Excepto Madrid y Cataluña, poco hay de izquierda no institucional en el resto del Estado. Y con esas son las herramientas con las que tenemos que jugar. Yo creo que hay un problema y algo a evitar. El problema o la causa fundamental es que el conjunto de la izquierda ha sufrido en España un proceso de desideologización tremendo. Es decir, los planteamientos de análisis que eran los clásicos, los propios, el análisis materialista, el análisis científico, el análisis marxista, han perdido presencia en todas las organizaciones políticas de izquierda, y eso va también como valoración autocrítica. El análisis de los nuevos fenómenos que acontecían en nuestra sociedad se ha abandonado. Si preguntáis por ahí, no habrá grandes aportaciones sobre los problemas de la digitalización en el proceso productivo y de distribución, o sobre la lucha contra el cambio climático y todas sus consecuencias de todo orden. Por lo visto, por lo menos, eso es una carencia tremenda que hay que solucionar. Y hay un peligro, caer en la nostalgia, que yo creo que hay en gran parte de la izquierda. Yo me meto también por la parte que me pueda tocar, pero fundamentalmente en algunos colectivos muy valiosos, pero que solo recuerdan las efemérides de los decenios pasados y poco más. Y eso no nos ayuda.
No digo que no haya que abandonar, que no haya que tener en cuenta el pasado, porque hay que tenerlo. Y hay que tener en cuenta las aportaciones, las experiencias y los valores, para ver para qué sirven para el futuro. Pero ya una primera consideración que hago es que hay que recomponer todo eso para situar los problemas que tenemos por delante, que no tienen mucho que ver con algunos de los problemas que hemos tenido anteriormente, y poderles dar solución. En ese sentido, y por ir muy rápido, para establecer el diagnóstico de la izquierda, primer punto, la política del gobierno. Nosotros estuvimos en contra, dentro de Izquierda Unida, de participar en el gobierno llamado el más progresista de la historia, que no es cierto, por otra parte, porque los gobiernos de la Segunda República, algunos de ellos, fueron algo más progresistas que este, pero vamos, independientemente de eso. El problema que vemos ahora, después de esa posición, es que salir del gobierno sería entendido por los trabajadores y por los sectores populares de nuestro país. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Nosotros ya hemos salido de un gobierno importante, el de Andalucía, nos echaron, no salimos. Las consecuencias desde el punto de vista político, electoral y organizativo fueron muy malas. Precisamente porque tenemos debilidad ideológica en la lucha de ideas y no tenemos los medios ni las condiciones para explicar por qué pasan las cosas y por qué salimos. Pero independientemente de eso, en la política del gobierno ha habido dos errores fundamentales. Uno, la creación de expectativas que no se podían cumplir. Y dos, que es una derivada de eso, al entrar en el gobierno y al explicar la política, al hacer la política, no haber tenido en cuenta la correlación de fuerzas. El desprecio de la correlación de fuerzas en la izquierda de nuestro país es endémico en los tiempos recientes. No tenemos en cuenta eso, y eso es fundamental. Es fundamental quien tenga alguna experiencia de lucha en un ayuntamiento o en una empresa, en el sindicato, sabe que la primera pregunta que te haces es qué fuerza tengo para sacar adelante lo que me propongo. Y si no respondes a esa pregunta bien, pues entonces no saldrá nada. Y entonces tendrás que plantear tus objetivos con arreglo a eso. Por lo tanto, ese es uno de los grandes problemas. La segunda cuestión es, y ya lo he dicho de alguna manera, la desarticulación, el desmembramiento de Unidas Podemos. Unidas Podemos, que fue presentado como un esfuerzo de unidad, ha sido un esfuerzo de división. Mirad la historia. Unidas Podemos han ido desgajándose en estos 4, 5, 6 años montones de fuerzas. Y ha producido un efecto tremendo en Izquierda Unida, y ha llevado a Izquierda Unida a la imposibilidad de recuperarse por sí misma. Hoy, cuando criticamos en el seno de Izquierda Unida estas cosas, nos dicen sí, pero si Izquierda Unida se presenta sola, no sacará muchos votos. Como consecuencia de a dónde ha quedado reducida Izquierda Unida con la alianza con Podemos. Y la tercera idea, y estoy siendo muy breve, es el proyecto de Yolanda Díaz. El proyecto de Yolanda Díaz, que es el certificado de defunción de Unidas Podemos, porque ya es una superación de Unidas Podemos, según los que lo proponen, tiene un problema que hace que sea entendible difícilmente como un proyecto de izquierdas. En la izquierda, el líder y el candidato es el resultado del apoyo y del programa, no la condición del proyecto. Y aquí Yolanda Díaz es la condición del proyecto. Por lo tanto, eso tiene mal comienzo. Como algunos ya peinamos canas, ya sabemos que si se consulta a la gente, si se consulta a los afiliados, si se consulta a quien sea, Yolanda Díaz ganará esa consulta. Pero eso tiene su importancia, el que se haga,
porque significaría reconocer el papel de la afiliación, reconocer el papel de la militancia y legitimar los liderazgos, que no serían solamente, porque claro, eso es pedagógico. Si el primero de la lista a nivel estatal se decide de antemano, pues todos los demás primeros de lista en todos los demás sitios ocurrirá 3/4 partes de lo mismo y la afiliación se quedará para pegar carteles. Y eso no es posible. Por lo tanto, nosotros vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que nos dicen porque escuchamos a todo el mundo. Cuando digo nosotros me refiero a nuestro colectivo dentro de Izquierda Unida. Pero vamos a tomar las decisiones que se correspondan con lo que oigamos. Y no nos vamos a limitar a escuchar, sino que vamos a decir y vamos a hablar. Proposiciones. Nosotros creemos que, en coherencia con lo que he dicho antes, tenemos que poner en pie un programa de transformación de la sociedad española. Un programa de transformación que aborde los nuevos problemas, que aborde el problema de la inmigración, el problema de los fondos europeos y cómo se utilizan y la necesidad de usarlos para hacer un cambio de modelo productivo que se ha perdido. Un programa que permita que la digitalización y la lucha contra el cambio climático no se transformen en una pérdida de los trabajadores y de los sectores populares. Un programa que permita ganar posiciones en la lucha de ideas, porque es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Este tipo de cosas que significaría la posibilidad de un acuerdo entre todas las fuerzas de izquierda, de un acuerdo mucho más amplio que lo que ahora existe, y que debería de concretarse en objetivos sencillos, es decir, una democracia social avanzada e inclusiva, que permitiría abrir los caminos hacia la superación del capitalismo y hacia una sociedad de nuevo tipo, sin explotación y de igualdad de todos los seres y de todas las personas que en esa sociedad viven. Ese programa a largo plazo se puede concretar, no hace falta muchos puntos, se puede concretar en políticas de gobierno inmediatos, política de gobierno en la que el primer elemento es volver a considerar la contradicción capital-trabajo como la contradicción fundamental que transforma la sociedad y con relación a la cual todas las contradicciones restantes se articulan. Y en primer lugar, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros en Izquierda Unida hemos apoyado el planteamiento del feminismo radical, del feminismo de clase, aunque no estemos de acuerdo con la clase del feminismo, como se ha planteado. Creemos que es muy importante la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, pero no llegamos a considerar que las mujeres sean una clase social, simplemente por un análisis marxista de la historia. Y un punto de orden del día, un punto del programa que tenga en cuenta la defensa de lo público como factor elemental, y otro punto de orden que tenga en cuenta el cambio en los medios de comunicación y en los medios, digamos, de manipulación actualmente tan potentes en nuestra sociedad. Yo me quiero referir, para no dejarlo atrás, al tema de la guerra. El tema de la guerra, nosotros hemos hecho un planteamiento que parte de aquello que dijo Lenin del imperialismo fase superior del capitalismo y de la consideración de que esta guerra es una guerra interimperialista, entre potencias imperialistas, sin exclusión de ninguna de ellas. Sin exclusión de ninguna de ellas. Porque la Unión Soviética, Rusia, la Unión Soviética en su día, Rusia es hoy un país imperialista, dominado por una capa social de oligarcas que se apropiaron de las riquezas que pertenecían al pueblo soviético, ¿o no? Y es una oligarquía que busca sus materias primas, que busca sus mercados
y que busca su influencia política en otros gobiernos. Y cuando eso ocurre, como ha ocurrido en las otras dos guerras mundiales, se produce una guerra interimperialista. Por lo tanto, eso hay que decir. Segunda cosa que hay que decir, que las guerras perjudican siempre a los trabajadores y al pueblo, y poco a los oligarcas y a la gran burguesía. Y perjudican tanto a los países que imponen sanciones como a los que las reciben. Y nosotros lo estamos viendo, ¿no? Las sanciones que están imponiendo las estamos empezando a sufrir y las vamos a pagar. Y no solamente porque suba la luz, también porque el retroceso de las ideas de progreso, de la lucha sindical y de la lucha política de la izquierda va a ser evidente si no hacemos mucho por evitarlo. Porque la conquista ideológica que está haciendo la burguesía de este país con el tema de la guerra es verdaderamente asustante. Es verdaderamente asustante. Es decir, cualquiera que tiene, y antes ha señalado aquí, una posición diferente, es automáticamente tachado de cualquier cosa. Y además, porque el análisis que se hace de la guerra es un análisis que lleva a, bueno, lo que se ha planteado, la psicologización del conflicto. Putin, ahora se dice la guerra de Putin. Hombre, mire usted, la guerra de Putin. Putin es el jefe del Estado de un sitio donde existen capas sociales que controlan esa política, etcétera, etcétera, y por lo tanto es una cosa mucho más compleja. Tercero, teniendo una visión acertada de lo que es la condena de una intervención militar en un país extranjero por esas razones, teniendo una visión acertada de eso, ganamos autoridad moral para combatir el imperialismo de los Estados Unidos, para combatir la agresión de los Estados Unidos a otros pueblos, apoyando que se reciba a los refugiados que tienen problemas reales. Ganamos autoridad moral para combatir el que no se tenga en cuenta a los refugiados sirios, ni a los saharauis, ni al pueblo palestino. Es decir, eso permite una cierta recuperación ideológica de la izquierda si lo hacemos bien. Y luego, sobre todo, yo creo que si introducimos ese análisis, nosotros vemos una de las líneas que van a marcar el futuro de la humanidad. Y es que estamos pasando de un mundo hegemonizado por Estados Unidos y la OTAN, es decir, de monopolio hegemónico unipolar, a un mundo multipolar, donde no solamente está el surgimiento de China, sino también el de Rusia, el de Turquía, el de Brasil, el de Australia. Es decir, vamos a entrar en una etapa nueva en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, ese proceso es el que está en el fondo de lo que está ocurriendo y explica por qué los Estados Unidos están haciendo lo que están haciendo. Lo explica bien, lo explica bien. Ahora, para dar una solución, pues para dar una solución es lamentable, pero no valen los argumentos políticos o morales. El tema de la justicia y todo eso, eso no existe en las relaciones internacionales. Para dar una solución hay que explicar por qué hemos llegado a la situación que hemos llegado. Y esa explicación de cerco a la Rusia actual, de intentar rodearla de países vinculados a la OTAN, de incluso intentar situar armas bacteriológicas, armas químicas y armas nucleares en los aledaños de todo eso, eso explica la situación, explica que haya ocurrido ahora y permite entender que la solución que hay es una solución de naturaleza diplomática, no la solución que propone el gobierno. No se trata de mandar armas para que resista más el pueblo de Ucrania, eso es una falacia
total. Además, algo que no se explica muchas veces muy bien, las armas se pagan, ¿eh? Claro. Y las ayudas económicas se devuelven con interés. Es decir, que quien da armas las va a cobrar. Yo voy a decir algo que por mi trabajo conocí bien. Cuando la agresión a Yugoslavia, la reconstrucción de Yugoslavia y de los países en los que Yugoslavia se dividió, se hizo estrictamente en contratos de importe proporcional a lo que cada país puso en la agresión. Es decir, que si España puso como 10, los contratos de carreteras, ferrocarriles, tal, se hicieron como 10. Y si Estados Unidos puso como 90, pues los contratos para las empresas americanas se suscribieron por 90. Y eso es lo que va a pasar aquí también. Es decir, que estamos ante un reparto de la reconstrucción, que es un magnífico negocio para todos los señores de la guerra. Entonces, yo termino muy brevemente con esta idea. Es preciso una solución diplomática que establezca un orden de seguridad garantizado internacionalmente en Europa, y en eso sí que llevan razón los rusos. Esa es la única salida que hay desde el punto de vista político para el futuro. Nosotros en estos momentos no vemos, lo digo como una idea ante los colectivos que estamos aquí, no vemos una salida alternativa electoral a las que hoy existen en la izquierda española. Lo cual no quiere decir que las cosas no cambien, porque claro, desde hace muy poco tiempo a hoy estamos en una guerra de consecuencias importantes y estamos en una situación en fin, de crisis motivada por la pandemia fundamental. Por lo tanto, las condiciones políticas están cambiando a una velocidad y en una dimensión y en una profundidad muy fuerte. Por tanto, si hoy no vemos que haya una alternativa electoral en el campo de la izquierda diferente a las que existen, eso no quiere decir que no estemos abiertos a considerar otras posibilidades. Pero hoy lo que entendemos fundamental es que es necesario un trabajo en la lucha de ideas en nuestro país, que es urgente y profundo, y que debe ser profundo, y estamos en la idea de que tenemos que influir en lo que existe como alternativa electoral. Es decir, tenemos que condicionarlas. Nosotros, y ahora sí termino con la frase, una cosa era luchar en el seno de Izquierda Unida, pero nos dimos cuenta que había que hacer un trabajo muy serio con la gente que estaba abandonando la lucha. Es decir, con tantos y tantos miles de personas que dejaban de militar y de participar en formaciones de izquierdas para irse a su casa, porque estaban descorazonados de las alternativas que daban las instituciones. Y nosotros hemos intentado, por eso en nuestro colectivo hay gente que no milita en nada, hemos intentado dejar a esas personas conectadas de alguna forma en ese esfuerzo de lucha de ideas, producción de documentos, etc. Vamos a seguir en esa tarea, pero vamos a estar abiertos a todo lo que ocurre. Por eso decía antes, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar y vamos a hablar. Yo me quedo con uno de los puntos que ha citado José Antonio, José Antonio, que es lo del cambio del modelo productivo. En Barcelona hay es un periodista de estos críticos con mucho gracejo, que hace tiempo que a la presidenta de la Comunidad de Madrid la llama la caña de España. ¿Sabéis por qué, no? Ya. Entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales de cualquier programa de izquierdas en este país tiene que ser que España deje de ser el bar de Europa. Y parte del resto del mundo también. Es decir, España necesita, y eso en nuestro programa es uno de los puntos importantes, en el programa de
de AIDES, que quiere decir Alianza de la Izquierda Republicana de España. Es la reindustrialización de este país. ¿Cómo? ¿En qué sectores? Eso es lo que hay que estudiar. Doctores tiene la Iglesia en este caso no, la economía, para saber dónde... Eso lo dijo Merkel incluso. Hace tiempo Merkel dijo, hombre, España en vez de quejarse tanto, lo que tendría que hacer es buscar nichos de producción donde pueda incidir en la economía europea, ¿no? De entrada. Pues sí, señor, eso es. Lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado que aquí pues vendemos sol y vino, y no digo lo siguiente para no ofender a las feministas, pues estamos así, ¿no? Estamos como estamos. Y cada vez que hay una crisis de esta, las repercusiones que va a tener ahora las sanciones, como habéis dicho, como has dicho tú, para Europa van a ser terroríficas. Terroríficas. Y para España van a ser lo siguiente, porque ocupamos en el sistema productivo europeo, ocupamos los últimos lugares. Bien, en eso me quedo y creo que eso es fundamental. Y luego el otro tema que nos viene a huevo con lo que está pasando, con lo de la OTAN y tal, es que de una puñetera vez, esto no se va a conseguir ni hoy ni mañana, ni sabe Dios cuándo, pero hay que empezar a decirlo. Si no se empieza a decir, no se acaba nunca. Europa, no ya España, Europa debe de una puñetera vez romper el vínculo transatlántico. ¿Se entiende lo que quiere decir eso, no? De una puñetera vez. Y Europa va de Finisterre a los Urales. También hay que decirlo. Como dijo De Gaulle. Sí, señor, y eso lo dijo De Gaulle, no lo dijo Lenin ni nada. De Finisterre a los Urales. Y si queréis, pues podemos poner Cornualles, no sé si está todavía más al oeste, ¿no? O las Canarias, si queréis. Bueno, ¿de acuerdo? Eso es todo. Eso hay que empezar a decirlo ya de una puñetera vez. ¿De acuerdo? Nada más. Paco, luego más tú también. Sí, yo muy rápido. Decía últimamente García Rubio que es necesario un intercambio, una lucha de ideas. Yo creo que si queremos hacer una cosa diferente a los partidos gubernamentales que se deciden hacer en la mesa, la lucha de ideas va a ser importantísima. Y en esa lucha de ideas, yo creo que es fundamental meter el tipo de sindicalismo, es decir, los problemas que tienen los trabajadores y el tipo de sindicalismo que se está practicando en nuestro país. Porque si no analizamos eso, nos quedamos con una pata sin analizar uno de los problemas que tiene el país en su conjunto y la clase trabajadora como tal. García Rubio decía que cuando se negocian los convenios, primeramente vemos la correlación de fuerza, porque necesitamos la correlación de fuerza precisamente para esos convenios, para conseguir nuestras reivindicaciones. Yo es que creo que hoy inclusive eso no está encima de la mesa. La correlación de fuerzas no está encima de la mesa. Porque si no, no se entiende de que cuando la jubilación se amplió a los 69 años, eso se discutió en el máximo órgano de dirección del sindicato, al que pertenezco, por supuesto, de comisiones obreras, donde hay 100 o 100 y pico, otra cosa es lo que vayan, pero eso es otra cosa distinta. Y para aprobar esa supuesta reforma laboral, se haya aprobado en una ejecutiva. Es decir, en un órgano más reducido. ¿Por qué? Porque precisamente hemos renunciado. Se ha renunciado a la correlación de fuerza, a crear la correlación de fuerza, porque tenemos un sindicalismo que no nos vale precisamente para los momentos que tenemos tan complicados y tan difíciles que tenemos para los trabajadores. Sí, yo lo que hablaba José Antonio, primero voy a hacer una pregunta en lo último que ha estado hablando, del tema de la guerra. Y es la siguiente. ¿Qué se piensa o cómo lo ves tú? Porque yo pienso que no lo veo. La posición de China. China todavía no ha dicho nada. Y China yo creo que algo tiene que ver. Eso es referente al tema de la guerra. Y luego cuando hablabas del tema de Unidas Podemos, Yolanda Díaz y demás,
Yolanda Díaz, bueno, está ahí saliendo en la tele, la prensa y tal, bueno, bien, vale. Pero Yolanda Díaz no tiene la varita mágica. Yo creo que no la tiene la varita mágica. Y Unidas Podemos, ella estaba en Unidas Podemos, ahora no está, y además dice que, bueno, yo aquí con lo de los partidos y tal y demás, bueno, yo digo una cosa, Unidas Podemos, Izquierda Unida y el Partido Comunista, el secretario que está en el gobierno, el secretario del partido, yo creo que está con Yolanda, creo, no lo sé, el Partido Comunista, yo creo que está. Vamos a ver cómo termina eso, porque yo pienso que Unidas Podemos no va a decirle a Yolanda, esto desaparece, como te has dicho, ya, esto ya finiquitado. ¿Qué pasa? ¿Que no lo tiene en cuenta o eso no cuenta? O que ya te digo una cosa, que como decía la joven, una cosa son la izquierda que está ahora mismo en los partidos con sus diputados y demás, y otra cosa la izquierda que estamos aquí, que estamos lo que estamos, ¿no? Y bueno, pues ya está. El tema de, hago referencia, no quiero ser pesado, con lo de Yolanda Díaz, que vamos a ver cómo termina eso, porque a lo mejor va y tira para adelante. Yo creo que no, yo creo que como ella no arrastre Podemos y no Podemos, Unidas Podemos y Izquierda Unida, a lo mejor dice, pues ya no, como dice ella, los ruidos no sé qué, aquí hay mucho ruido, pues ya no quiero yo meterme en este rollo. Y también a ver qué va a hacer. Cuando yo digo esto, y tú ya lo conoces un poco, yo concretamente, el tema de Izquierda Unida y Garzón, pues para mí deja mucho que desear. El secretario del Partido Comunista, bueno, todos lo conocemos, Enrique Santiago, pero el Partido Comunista tiene que tomar una posición. A veces ahora va a resultar que el Partido Comunista no cuenta nada o pasa de todo. Ya está. Pues eso. Hay dos palabras más, la del compañero y la de Ángel. Perdona, que no sé cómo te llamas, perdón. Yo, Ramón. Ramón. Así. Bueno, yo cuando hacemos este tipo de iniciativas, me pregunto por qué las hacemos realmente, ¿no? En principio, cuando hablamos, es porque estamos todos preocupados por la crisis de la izquierda. Pero ¿cuál es el problema? El problema cuando hablamos de la crisis de la izquierda es que casi siempre nos lo planteamos o tenemos una tendencia a plantearlo en sentido nostálgico y con la preocupación que vemos de que la izquierda ha perdido influencia social, influencia política e influencia electoral. Lo cual no es exactamente el problema, eso es un síntoma. Porque si, por ejemplo, tuviéramos un éxito electoral, no cambiaría el fondo de la cuestión. Y desde luego no cambiaría el riesgo de que volviéramos a tener problemas a las primeras de cambio. Y creo que por ahí va el tema, es decir, ¿por qué tenemos esa pérdida de influencia social y de influencia política? Pues porque hemos cometido una serie de errores y no hay indicios de que aprendamos, ni siquiera cuando estamos muy cabreados o muy pesimistas. Es decir, los errores siguen siendo los mismos y a veces se nota en mucho sentido. Como estamos preocupados por la falta de influencia social, montamos iniciativas como estas y hemos hecho un montón de ellas en la historia, y hay una serie de movimientos o de colectivos diferentes en los que nos ponemos todos juntos a ver si así sumamos y conseguimos recuperar parte de esa influencia, cuando no va por ahí los tiros. Es decir, tenemos un problema de fondo ideológico que se nota, por ejemplo, en los congresos. Lo habéis vivido todos los que habéis estado en congresos. En los congresos de la izquierda, la comisión de candidaturas es la que tiene la atención. Las otras, en donde hay debates de fondo, esas al que le interesa y al de turno. Es decir, hemos dejado la ideología. Pensamos que simplemente por el hecho de ser marxistas ya tenemos respuestas para todo. Pues no, el marxismo tiene muchas cosas, nos identifica, nos puede dar una orientación, pero no tiene respuestas para todo. Y sobre todo para todo lo que está surgiendo. Es decir, por ejemplo, en el tema este de juntar a diferentes colectivos, no se trata de que, bueno, vamos juntos y tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y tú de esta lucha. No, si es que es la misma historia. Es que son patas de un fondo que va al mismo problema. Es que es un tema, desde el punto de vista filosófico, por decirlo así, perdonar un poco la pedantería, todo viene del mismo problema de fondo, del diseño de una cultura, de una civilización que tiene manifestaciones en cada una de estas historias. Y si no tenemos conciencia de ese tipo de cosas, no lo vamos a superar nunca. Nunca. Vamos a seguir cayendo y vamos a seguir perdiendo influencia. Y vamos a seguir. Y entonces sí nos resistiremos, pero no iremos a ningún sitio. Hay que ir a los fondos de las cuestiones. Y sobre todo hay ciertos defectos recurrentes en los que caemos los que están en la parte de arriba y los que estamos de abajo.
Es decir, la democracia real, no la democracia formal, de que aquí hable todo el mundo, no, la democracia de escucharnos, de admitir, por ejemplo, tenemos debates y resulta que en estos colectivos, en cuanto hay alguien que disiente y se sale de la esa, nos lo cargamos. Hombre, la democracia, no hablamos de pluralidad. Pluralidad significa de que si queremos crecer en todo el sentido, la entrada de nuevas ideas nos va a enriquecer. No significan gente que nos va a contaminar. Y eso no tenemos esa conciencia. Es decir, hay que tener pluralidad en el sentido de que estáis diciendo cosas y te puedo criticar, pero criticar de una manera sana, no una manera con intenciones de destruirte o de avasallarte, sino en el sentido de que nos integremos y que aprendamos uno del otro. Tenemos que cambiar un poco las actitudes entre nosotros, si queremos hacer un cambio cualitativo de verdad. No simplemente juntarnos a ver si hacemos un mitin más grande, porque un mitin más grande a lo mejor de alguna manera lo mismo se puede llegar a conseguir, pero va a durar lo que el 15M. O es que no hemos visto lo que ha pasado con el 15M. ¿Por qué se ha venido abajo el 15M? Y ahí estoy de acuerdo, porque no tenían ideología. Da igual que les vaya mejor en unas elecciones o en otras. No tienen ideología, no han sido capaces a posteriori de desarrollarla y no hay indicios de que la vayan a desarrollar. Por tanto, tarde o temprano se les acaban las respuestas y cuando dejen de estar de moda la gente les dejará de votar. Y el que vaya con ellos pues correrá la misma suerte. Es decir, está bien que nos preocupe y es necesario por la pasta, por lo que cuesta unas elecciones, por lo que cuesta una sede, porque cuesta pagar esto, porque cuesta todo. Pero hay que tomarse los temas de fondo en algún momento. En algún momento hay que tomar los temas de fondo y tomárselos en su profundidad, colectiva y personal. No pensando solamente a ver si sacamos más votos, a ver si me escuchan, a ver si no sé qué. Hay una guerra, y quiero decir solamente dos cosas más. Hay dos guerras muy importantes, o una guerra muy importante. Es decir, siempre hemos estado hablando, hay que hacer la pelea en la calle, hay que hacer la revolución, no, pero también el tema institucional, en los parlamentos. Las dos cosas son importantes, tanto los parlamentos como la calle. Pero hay una tercera guerra que tenemos que tener en cuenta y que la estamos perdiendo y que es la que siempre nos pasa factura, y es la de la comunicación, la de los medios. Podemos ganar las elecciones, podemos gobernar en autonomía, en el gobierno, donde queráis, pero si la batalla de la comunicación la controlan los que tienen y controlan los medios de comunicación, el discurso lo hacen ellos, igual que escriben la historia. Y al final nos destrozan, nos van a destrozar, aquí y en Sebastopol, y nunca mejor empleada la expresión. Nos va a pasar siempre en todas partes, el discurso y lo que comunica. ¿Por qué está pasando ahora con lo de Ucrania? Porque los medios están en manos de los que están y cuentan las cosas como los que están. Eso es lo que hay. Pues aquí pasa igual, en cualquier guerra, en la guerra feminista, en la guerra del ecologista, en el problema de la reconversión industrial o en lo que queráis. El discurso lo cuenta quien lo cuenta, le dan el micro a quien sea y habla quien habla y se cuenta lo que se... Y la tertulia invitan a quien se quiere. Ese es un tema. Tenemos que plantearnos que no solamente hay que pelear por tomar la Moncloa, hay que tomar los medios. O por lo menos no tomarlos en el sentido es decir, hay que democratizar los medios. Es a donde quiero ir a parar. Hay que democratizar los medios. Y una última cosa, con respecto a lo que habéis comentado de Ucrania. Estoy totalmente de acuerdo que es un enfrentamiento imperialista y que eso no sale en la prensa, ni en la de aquí, bueno, en la de ahí fuera, en la mayor parte de los sitios no, en algunos sitios sí lo han dicho. Pero sobre todo un enfrentamiento imperialista. Pero además es un enfrentamiento civil. No olvidemos eso. Ucrania, quien haya profundizado o quien quiera profundizar en la historia de Ucrania, la pasada y la reciente, lo que hay ahí es un enfrentamiento civil, parecido al de la balcanización de que se produjo cuando la Serbia, Bosnia y toda esa historia. Es un enfrentamiento de dos colectividades. Da igual si una es el 52 y la otra el 48 y tal. Ahí hay un enfrentamiento y esas cosas no se ganan ni por una imposición electoral ni mucho menos a base de tanques. Lo que pasa es que, claro, ahí están enfrentados, lógicamente, Estados Unidos y Rusia, que estoy totalmente de acuerdo, que es un engendro neozarista, por sus enfrentamientos, y luego hay un enfrentamiento de población civil que son los que van a pagar el pato al final, como pasa siempre. Como pasa siempre. Es la última palabra. Sí, yo creo, bueno, digo creo porque tengo ya pocas certezas, ¿no? Pero creo que en general estoy de acuerdo con lo que han planteado los ponentes y las ponentes. Creo que estoy de acuerdo, pero creo también que si un acto de estos tiene alguna virtualidad, por
debería tenerla, es que nos marque por lo menos un apunte de futuro, por poquitos que seamos, ¿no? Por pocas organizaciones que podamos representar, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que los proyectos políticos no nacen por los buenos discursos. Yo creo que los proyectos políticos nacen por las necesidades de la gente. Y yo creo que tratar de generar proyectos políticos para que la gente venga a los proyectos que seamos capaces de crear, pues es una espera en vano. Yo creo que es mejor intentar crear proyectos políticos para ir hacia la gente, hacia las necesidades de la gente. Y por lo tanto, centrar cuáles son los problemas que realmente preocupan a la gente al margen de las preocupaciones que se ha dicho en la mesa, que es verdad, sobre lo que se supone que es la izquierda oficial, que yo no creo que sea izquierda, oficial sí, pero yo no creo que sea izquierda, al menos no entra en mis parámetros de lo que yo entiendo por izquierda, no lo entiendo así. Y ya sabemos lo que hay. Yo creo que seguir insistiendo en eso, además creo que no tiene solución, y por lo tanto yo creo que podemos quemar demasiadas energías tratando de caracterizar quiénes son los que nos gobiernan. El Partido Socialista lo conocemos desde hace decenios y ya sabemos cómo han actuado siempre. Lo otro pues no tiene nada que ver ni en su gestación, ni en su organización, ni en sus alianzas, ni en sus principios, ni en sus fines, ni en nada tiene nada que ver con la izquierda. Ya no, al menos ya no. Algún componente tuvo que ver alguna vez, pero yo creo que ya no. Pero lo cierto es que cabe preguntarse qué hacemos todos los demás que no estamos organizados en nada. ¿Cómo es posible que en este país hace 15 o 12 o 16 o 17 años ante una guerra hubiera cientos de miles de personas y ahora no es que no convoquen los que están en el gobierno, que no se lo pido porque no creo nada de ellos, ni espero nada de ellos, sino que todos los demás que no estamos en nada tampoco somos capaces de convocarnos para decir no a la guerra. Lo de no a la OTAN lo hemos dicho toda la vida, y está bien decirlo, y hay que decirlo. Y también no a la guerra. Y no es contradictorio decir no a la guerra y no a la OTAN. Es decir lo mismo, con dos expresiones diferentes, pero es decir lo mismo. ¿Eso tiene que ver hoy con la preocupación de la gente? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que está preocupada por la guerra, porque lo va a vivir y lo está viviendo ya en lo concreto, en su vida cotidiana, y porque tenemos miedo a una guerra de esas características. Es que si, desgraciadamente, no quiero dar la razón a los defensores de la disuasión nuclear, pero si no existieran armas nucleares, es cierto que ya estaría la tercera guerra mundial en marcha con armamento convencional, porque los Estados Unidos tienen profundo interés en que eso sea así. Yo estoy convencido absolutamente de eso. Y van a hacer todo lo posible para torpedear todo lo posible cualquier proceso de paz. Y yo espero que, no obstante, finalmente salga adelante, porque comparto con José Antonio que estamos en el amanecer de un mundo diferente, multipolar, en donde China, Rusia, India, etcétera, van a tener un peso que no han tenido hasta ahora. Por lo tanto, la guerra es uno de esos ejes. Y en torno a eso, en torno a la paz, no en torno a la guerra, sino en torno a la paz, es uno de esos ejes en donde los que estamos aquí seguramente estamos de acuerdo. ¿Hay más ejes? Pues sí. Seguramente los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, los derechos laborales, los derechos sociales del mundo del trabajo en confrontación con el capital, seguro que también nos podría unir a todos los que estamos aquí y a muchos más que no están aquí porque no estamos unidos precisamente por aquellos temas que sería posible que nos uniesen a todos. ¿Y hay más? Pues sí, por el feminismo de clase. Ese es otro eje que debería servir. ¿Y hay algún otro eje? Pues yo estoy seguro que sí. La igualdad de todos y de todas en cualquier ámbito, comunidad autónoma o ayuntamiento de este país. Nadie puede tener más derechos que otros
por haber nacido o por vivir en un territorio determinado, ni puede tener privilegios fiscales, ni puede arrogarse el derecho de romper la nación, ni de romper la lengua común, ni de romper nada que sea de todos. Ese eje, que es el eje de la igualdad de todos, yo creo que también nos puede ayudar a converger. Por lo tanto, tenemos suficientes razones como para pensar que tenemos futuro en común. Y quizá no sea el momento todavía de discutir cómo es la estructura del Estado. Posiblemente no sea el momento. Si es confederal, si es federal, si son las comunidades autónomas, si no tiene que ser así, si tiene que ser municipalista el Estado. Ese posiblemente sea un debate que ojalá y se pudiera tener dentro de unos años porque estuviéramos en condiciones de poder tenerle. Pero hoy de momento, pues yo creo que hay debates que sencillamente no nos van a alumbrar mucho más el camino. Entre otras cosas porque ese debate se puede suplir perfectamente por la comprensión del concepto de igualdad de toda la ciudadanía frente al nacionalismo. Y yo creo que aquí no puede haber ambigüedad. La izquierda no puede flirtear con el nacionalismo. El nacionalismo, cualquier nacionalismo, es una ideología que dice que los hombres y las mujeres vivimos como vivimos y tenemos los problemas que tenemos porque hemos nacido en un sitio o en otro y no por cómo trabajamos, para quién trabajamos, si explotamos fuerza de trabajo o si somos explotados. Y eso es una ruptura radical con el pensamiento de la izquierda, con el pensamiento socialista y en general con el pensamiento democrático más de andar por casa. Por lo tanto hay ejes, no al nacionalismo, sí hay la igualdad, no a la guerra, no a la OTAN, por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Sobre esas bases se puede empezar a trabajar o no se puede empezar a trabajar? Pues yo estoy convencido de que se puede empezar a trabajar. ¿Qué nos lo impide? Que en el pasado algunos nos conocimos y no nos llevamos bien. Es que eso no es un proyecto político. Eso es el lastre de la nostalgia. Eso es el lastre de la impotencia. Y con eso no se va a ningún sitio. El proyecto es para el futuro, no es para el pasado. El proyecto es para el futuro. Y yo espero que actos de este tipo, efectivamente, nos sirvan para tener esas 4, 5, 6 bases, las que sean, que nos unan a todos para empezar a trabajar, empezar a dejar de llorar, de protestar y de lamentarnos. Empezar a dejar de tener la mentalidad de la resistencia para empezar a tener la mentalidad de la alternativa. Y hacerlo además librándonos de una de las grandes trampas que nos ha colocado el posmodernismo y el populismo, que es o blanco o negro. O estás con Putin o eres de la OTAN, o eres vegano o eres un asesino, o eres esto o eres lo otro. No, por favor, más pensamiento dialéctico, más capacidad para el entendimiento y más capacidad para unir en la acción aquello que es posible realizar y que no podemos dejar de realizar por responsabilidad personal y, entre otras cosas, hombre, para que la vejez de uno por lo menos transcurra con la tranquilidad de conciencia que yo creo que todos nos merecemos. Aunque él no se lo ha propuesto, no se lo ha convencido, creo. Aunque no era tu propósito, Ángel, yo propondría que el resumen de esta reunión fuera esa intervención. Sí. Que recogiéramos... claro, que fuera, es lo que sentimos, yo creo que todos. Hay ejes que nos unen, hay discrepancias, lo que decía Paula, no puede lo secundario dividirnos. Esos ejes que Ángel ha planteado probablemente sean el cimiento y a partir de ahí seguir trabajando y seguir teniendo contactos e ir avanzando en la coordinación a partir de esos ejes y de la elaboración en positivo de una alternativa. Yo creo, propongo, porque además es la hora, propongo que ese sea la conclusión, salvo que haya alguna cuestión concreta que los 4 ponentes quieran precisar. Yo nada más. No, nada.
Bueno, yo os animaría... Ha hecho una pregunta, pero es que es muy difícil tratar el tema de China. Sí, eso es más largo, eso lo dejamos para otro día. Sí, para otro día. No, yo lo que quiero es animaros a seguir trabajando. Evidentemente no existe en este momento una alternativa electoral, pero tenemos que hacer no solo una alternativa electoral, una alternativa política, porque entendemos que los instrumentos que tiene la izquierda oficial no nos sirven. Tenemos que empezar a trabajar en crear otro instrumento. No necesariamente ha de ser Aires, no necesariamente ha de ser Jacobino, el partido, no sabemos lo que será. Trabajemos juntos para crearlo. Esa es la idea que creo que tenemos que hacer. ¿Vale? Gracias. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?